Hay un tipo de silencio que no es una elección, sino un reflejo. Reflejo de miradas que pesan, de palabras afiladas que nunca olvidamos, de juicios lanzados incluso cuando todo lo que hicimos fue existir con un poco más de verdad. En algún momento de la vida, casi todos aprenden a esconderse. Unos apagan su brillo. Otros disimulan su talento. Muchos se vuelven especialistas en parecer pequeños, solo para evitar la incomodidad de incomodar. Porque ser notado también es ser un blanco. Y no es que falte valentía, es que sobra el miedo. Miedo a parecer frágil. Miedo a ser ridiculizado. Miedo a tener éxito y aún así, ser odiado por ello. La crítica, cuando es constante, se vuelve fantasma. Camina al lado. Susurra al oído. Paraliza incluso antes de que la acción comience. ¿Y si ese miedo estuviera siendo alimentado por un error sutil? ¿Y si el secreto no fuera blindarse contra las críticas, sino parecer tan imperturbable que simplemente pierdan su efecto? Maquiavelo, maestro de la estrategia humana, ya lo sabía. La fuerza percibida es un arma más letal que la fuerza real. Y aquel que parece inmune al juicio ajeno, paradójicamente, se vuelve intocable. Este vídeo es una llave. No abre la puerta de la indiferencia, pero revela el mecanismo oculto detrás del miedo a ser juzgado. Y si te quedas hasta el final, tal vez nunca más sientas que debes callar para ser aceptado. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El peso invisible de ser juzgado. El que teme ser criticado, entrega su poder incluso antes de luchar. No es fácil admitirlo, pero la mayoría de las decisiones que tomamos no vienen de un deseo sincero, sino del miedo a la desaprobación. La forma en que nos vestimos, hablamos, sonreímos, incluso el silencio es calculado, como si siempre intentáramos ensayar una versión de nosotros mismos más aceptable, más correcta, menos condenable. Desde temprano, aprendemos que ser criticado es como estar expuesto al fuego. Y, por eso, desarrollamos la habilidad de escondernos a plena luz. Personas con talento evitan mostrar su arte. Gente con ideas fuertes prefiere asentir en silencio. Y quienes se atreven a ser auténticos, frecuentemente pagan el precio del aislamiento. Hay quienes piensan que el miedo a la crítica es una exageración. Pero no lo es. Es supervivencia emocional. El rechazo duele porque hiere un deseo ancestral, el de pertenecer. En el fondo, ser criticado es como escuchar que no merecemos estar entre los demás. Que somos demasiado, insuficientes, o simplemente errados por ser quienes somos. El dolor de la crítica no está solo en lo que se dice, sino en lo que se insinúa. Un comentario ácido de un amigo. Una mirada torcida en el trabajo. Un tono cargado de juicio dentro de la misma familia. Poco a poco, esos fragmentos se acumulan y moldean nuestra autoimagen, y, peor aún, nuestro comportamiento. La consecuencia es devastadora. Personas brillantes comienzan a actuar con miedo. Creadores abandonan sus propios proyectos. Gente amorosa se vuelve fría. Y todo eso solo para evitar un puñado de opiniones que, la mayoría de las veces, provienen de personas que nunca tuvieron el valor de ser como tú. Es como si viviéramos en un escenario, pero con miedo del público. Cada vez que nos acercamos al protagonismo, el recuerdo de una crítica pasada nos arrastra de nuevo a los bastidores. Y ahí nos quedamos, ensayando eternamente el coraje que nunca llega. La crítica hiere más cuando la autoestima está frágil, porque cada palabra se convierte en un espejo distorsionado. Y, con el tiempo, comenzamos a vernos como los otros nos describen. El juicio ajeno se vuelve sentencia, y la identidad se transforma en defensa. Por eso, tanta gente se vuelve agresiva, sarcástica, indiferente, no por fuerza, sino por miedo. Atacan antes de ser atacados. Ironizan para no ser heridos. Crean una coraza, pero por dentro siguen frágiles, deseando apenas un espacio seguro para existir sin ser lastimados por ello. La crítica ajena solo se convierte en veneno cuando encuentra heridas abiertas. Por eso, quien vive a la defensiva, generalmente carga con dolores antiguos. ¿Y lo más cruel? Casi nadie se da cuenta de cuánto eso afecta la calidad de sus decisiones, relaciones e incluso de su libertad interior.
Vivir con el miedo constante de ser juzgado es vivir a medias. Es no experimentar el poder real de la propia vida. Es no ocupar el propio lugar en el mundo, solo para mantener la paz con quien jamás estaría en paz consigo mismo. Y, en ese escenario, surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si dejaras de pedir permiso para ser tú? Es en esa respuesta donde comienza el verdadero cambio. Y Maquiavelo tiene algo crucial que enseñarnos sobre eso. El teatro de la inmunidad, la estrategia de Maquiavelo. La apariencia de fuerza, muchas veces, es más decisiva que la fuerza real. Maquiavelo no hablaba de ideales, hablaba de supervivencia. Él entendía que la política no se hace con pureza, y que el ser humano, guiado por intereses, inseguridades y deseos de dominación, reacciona mucho más a la imagen que a la verdad. Esto vale para reyes, para líderes, y también para ti. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, está aconsejando a alguien que va a entrar en un juego cruel, el juego del poder, de la reputación, del dominio psicológico. Y en ese juego, mostrar debilidad es pedir ser devorado. ¿La primera lección? No muestres que sientes el dolor de la crítica, incluso cuando quema por dentro. No porque sentir esté mal, sino porque, en el teatro social, quien parece frágil se convierte en blanco. Las personas, por más que no lo admitan, se sienten atraídas por lo que transmite firmeza. Es un instinto antiguo, un reflejo de protección. Confiamos más en quien parece tener el control, aunque todo sea solo apariencia. Y es ahí donde Maquiavelo brilla. Él separa el ser del parecer. Para él, la imagen de fuerza es, muchas veces, más eficaz que la fuerza real. ¿Qué significa eso? Que no necesitas convertirte en un robot sin sentimientos. Pero si necesitas aprender a comportarte como alguien que no se tambalea fácilmente, aunque estés temblando por dentro. Esa postura, contrario a lo que muchos creen, no es fingimiento, es estrategia emocional. Es autodefensa psicológica. Es ponerse una armadura simbólica frente a un mundo que lanza piedras a quien brilla demasiado, siente demasiado, sueña demasiado. Porque sí, en muchas situaciones, ser demasiado sensible puede costarte caro. Y Maquiavelo lo sabía. Imagina esta escena. Dos personas toman una decisión impopular. Una de ellas, al ser criticada, se justifica, baja la cabeza, pide disculpas por existir. La otra, al ser confrontada, mantiene la mirada firme, el cuerpo erguido, responde con claridad, sin exaltarse, pero tampoco sin retroceder. ¿Cuál de las dos crees que será tomada más en serio? ¿Cuál será más respetada, incluso si no están de acuerdo con ella? Es de eso de lo que hablamos. La crítica duele menos cuando entiendes que el respeto no viene de tu perfección, sino de tu postura frente a la imperfección. Quien actúa como si estuviera siempre pidiendo disculpas por existir, invita al mundo a tratarlo como alguien desechable. Maquiavelo, entonces, nos entrega un consejo silencioso pero poderoso. Camina como si fueras un rey, incluso si por dentro estás luchando para no derrumbarte. Porque el mundo, lamentablemente, te pone a prueba todo el tiempo. Y quien transmite inseguridad, termina siendo aplastado por miradas que buscan un punto débil para atacar. Pero ojo, esto no se trata de volverse frío o falso. Se trata de entender el escenario en el que estamos. El mundo no siempre es justo. Y por eso, necesitas aprender a usar la percepción a tu favor. Necesitas construir una presencia que diga, no soy fácil de derribar. Incluso si sabes que todavía te estás reconstruyendo por dentro. Y esa presencia se entrena. Comienza con actos pequeños. Hablar con firmeza aunque la voz interna tiemble. Mantener la respiración cuando alguien intenta disminuirte. Caminar erguido aunque el mundo parezca querer doblarte. Y, sobre todo, recordarte constantemente que la crítica, muchas veces, es solo el reflejo de la debilidad de quien critica, no de la tuya. Hay una frase atribuida a Maquiavelo que resume esto. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. En otras palabras, si no puedes ser completamente comprendido, al menos que seas respetado. Y el respeto nace de la claridad, de la firmeza, de la postura de quien, aun herido, no entrega su valor en manos ajenas. El juego de la crítica es cruel, pero tú puedes darle la vuelta. Y todo comienza cuando decides que ya no vas a vivir buscando aprobación, sino que vas a vivir con presencia, con propósito y con estrategia.
Cuando actúas como si fueras inmune a las críticas, recuperas el control de la narrativa de tu vida. No serás invulnerable, pero parecerás inquebrantable. Y, al final, eso es lo que transforma tu energía. Eso es lo que cambia cómo te tratan los demás. Eso es lo que protege tu esencia. Y el verdadero giro comienza ahora. Porque en la siguiente parte no recibirás solo una idea, sino una revelación profunda y emocional, capaz de romper ese ciclo silencioso de sumisión al juicio ajeno. Cuando la crítica revela quién estás intentando ser. La herida solo duele donde hay identidad oculta. No toda crítica duele. Algunas rebotan y escurren como lluvia sobre piedra. Pero hay otras que atraviesan, que hieren hondo, que nos hacen perder el suelo por dentro, aunque por fuera no mostremos nada. Y es justamente ahí donde vive el punto más revelador. La crítica solo duele de verdad donde existe algo que todavía estamos intentando probar. Si alguien te llama incompetente y tú tienes certeza de tu valor, eso se vuelve ruido. Pero si en el fondo aún dudas de ti, ese mismo comentario se convierte en cuchillo. La crítica expone, sin querer, la identidad que aún estás construyendo o escondiendo. Y por eso duele tanto. La verdad es que la mayoría de las personas no quiere ser aceptada, quiere ser validada. Quiere escuchar, desde afuera, aquello que aún no consigue sostener por dentro. Y mientras exista esa dependencia emocional, toda crítica tendrá el poder de desarmarte. Pero Maquiavelo nos ofrece un nuevo camino. Un camino donde la fuerza viene de la decisión de no mendigar más aprobación. Donde, en vez de esperar reconocimiento, tú te reconoces. Donde, en vez de preguntarte ¿qué pensarán de mí?, te preguntas ¿quién elijo ser, incluso si me juzgan? Y ese es el punto de inflexión. La crítica pierde su veneno cuando dejas de intentar agradar a todos. Porque el deseo de agradar es un veneno lento. Te hace decir sí cuando querías decir no. Te empuja a lugares donde no encajas. Vas sofocando tu verdad para caber en las expectativas ajenas. ¿Cuántas veces te has callado para evitar conflictos? ¿Cuántas veces fingiste que todo estaba bien solo para mantener las apariencias? ¿Cuántas veces sentiste ganas de ser otra cosa, más valiente, más firme, más creativo, y tragaste ese impulso por miedo al juicio? Esas pequeñas muertes diarias van matando tu identidad. Y un día, sin darte cuenta, ya no sabes quién eres. Solo sabes agradar. Solo sabes adaptarte. Solo sabes sobrevivir a las miradas. Y con eso, te conviertes en alguien que siempre está pidiendo permiso para existir. Pero el mundo no respeta a quien pide permiso todo el tiempo. El mundo prueba. El mundo observa. Y el mundo, cruelmente, detecta cuando estás dispuesto a negociar tu esencia. Y por eso tanta gente buena es tan maltratada. Porque todavía está esperando ser autorizada a ser quien es. Basta. La verdadera liberación comienza cuando enfrentas la crítica con ojos de quien ya no tiene nada que esconder. Cuando escuchas la ofensa y ya no encuentra eco. Cuando lo que otros dicen ya no puede atravesar la muralla que construiste por dentro. Y esa muralla no está hecha de orgullo. Está hecha de claridad. Claridad de lo que eres. Claridad de lo que quieres. Claridad de lo que mereces. Es cuando sabes que tu esencia no está en negociación, y que la paz que construyes por dentro vale más que cualquier aceptación superficial. Maquiavelo diría, el juego se trata de control. Y el mayor control que alguien puede tener no es sobre los demás, sino sobre sus propias emociones. Quien domina su reacción ante la crítica, domina su destino. Porque, al final, lo que te destruye no es lo que dicen de ti, es lo que tú crees cuando lo dicen. Así que respira. Siente. Reconoce. Donde duele, aún hay dependencia. Donde hiere, aún hay una imagen no resuelta. Pero también hay oportunidad. La crítica revela donde aún te estás escondiendo. Y donde aún te estás escondiendo, ahí habita tu libertad aprisionada. Es hora de liberarla. Y, para eso, te escribo ahora una carta, como si viniera del pasado o de un rincón profundo de la conciencia. Una carta de la mente pensante. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay palabras que aún duelen no por lo que dicen, sino por dónde tocan. Heridas silenciosas, abiertas por miradas, gestos, ausencias. Y tú aprendiste a soportar, a callar,
a parecer fuerte, incluso cuando todo en ti gritaba. En algún momento, empezaste a dudar de ti. Comenzaste a medir tus pasos por el miedo a la opinión ajena. La crítica se volvió un espejo distorsionado, y tu verdad fue escondiéndose detrás de máscaras educadas. Pero hoy, tal vez, algo dentro de ti quiere regresar. Regresar a ser completo. Volver a hablar con firmeza. Recuperar tu cuerpo, tu idea, tu espacio. Y Maquiavelo, a su manera, ya susurraba esto hace siglos. No implores respeto, impón presencia. No necesitas ser de hierro. Pero necesitas parecer inquebrantable. No para engañar a los demás, sino para recordarte a ti mismo que tu esencia no está en venta. Si esta carta te encontró, es porque ha llegado el momento. Momento de dejar que la crítica simplemente pase, sin dejar marcas. Momento de dejar de pedir permiso para existir. Tú no eres la opinión de nadie. Eres lo que queda cuando todo calla, y aún así, tú permaneces. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que alguna vez fuiste y de lo que todavía puedes elegir ser. Ahora respóndeme de verdad. ¿Qué vive todavía en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta sea el primer paso de regreso. Prácticas de inmunidad. Cómo actuar por encima de la crítica. La libertad comienza cuando termina el miedo a ser juzgado. La transformación no ocurre solo en el pensamiento. Exige acción. Por eso, ahora que comprendiste el poder de la postura interior y la estrategia de Maquiavelo, vamos a lo esencial. Cómo actuar, en la práctica, como si fueras inmune a la crítica, incluso cuando por dentro aún lo sientes todo. Controla tu expresión emocional en público. No reacciones de inmediato. Respira. Dale espacio a la crítica para que pierda fuerza. La primera reacción siempre será la más vulnerable. Al controlar tu respuesta, demuestras dominio, y eso, por sí solo, silencia muchos ataques. Usa el silencio como arma. La crítica espera ruido, espera defensa, espera pelea. Pero el silencio es una muralla. Cuando guardas silencio ante una provocación o ironía, el otro pierde el control del juego. Y tú permaneces en el centro de tu dignidad. Desarrolla tu voz interna de autoridad. Cada vez que te sientas afectado por un juicio, invoca mentalmente una frase que reafirme tu valor. Puede ser algo simple como, sé quién soy, o no me definen estas opiniones. Repite hasta que tu mente lo empiece a creer. Entrena tu postura corporal como si fuera un lenguaje. Cabeza en alto, mirada firme, gestos tranquilos. El cuerpo comunica antes que las palabras. Y muchas veces, es tu cuerpo el que convence a los demás, y a ti mismo, de que tienes el control, incluso cuando tiemblas por dentro. Cambia el foco de la opinión a la misión. Si sabes lo que haces y por qué lo haces, el ruido exterior se vuelve irrelevante. Redirige tu energía. En vez de pensar ¿qué pensarán de mí?, piensa ¿qué tengo que entregar al mundo ahora? Escribe todas las críticas que más te dolieron, y refútalas una por una. Este ejercicio de escritura revela cuánto absorbiste ideas injustas sobre ti. Al confrontar cada crítica con tu realidad actual, empiezas a desmontar el peso simbólico que llevaban. Aléjate de quienes viven señalando tus errores. Relaciones abusivas se esconden bajo el disfraz de la honestidad. Quien critica demasiado suele proyectar sus propias frustraciones. Rodéate de personas que te reten con respeto, no con desprecio. Expón tu verdad en pequeños actos. Empieza a decir no donde antes cedías. Defiende tu opinión en una conversación difícil. Publica algo que te represente, sin esperar aprobación. Cada gesto de autenticidad es un golpe contra el miedo a la crítica. Aprende a reírte de ti mismo. El buen humor desarma al crítico. Muestra que no eres frágil, que no necesitas ser perfecto, que te conoces tanto, que incluso tus fallas se vuelven livianas. Y eso te vuelve invencible. Estudia a quienes fueron criticados y vencieron. Todos los grandes nombres de la historia fueron juzgados. Jesús,
Sócrates, Mandela, Maquiavelo, todos. Inspírate en ellos. Ve la crítica como parte del camino, no como señal de error. Elige cuándo callar y cuándo hacer ruido. No toda crítica merece respuesta. Y no todo silencio es cobardía. Pero necesitas decidir con conciencia. No calles por miedo, calla por estrategia. No grites por rabia, habla por verdad. Reafirma tu elección de vivir completo. Todos los días. Frente al espejo. Frente a la duda. Frente al ataque. Reafirma, elijo ser completo, aunque me cueste incomodidad. Porque la verdadera libertad solo llega cuando el miedo a la crítica ya no te hace retroceder. Cuando aplicas estas prácticas, algo cambia en tu energía. El mundo lo siente. Los demás lo notan. La crítica pierde fuerza. Tú ganas presencia. Y, poco a poco, empiezas a vivir como quien ya no le debe nada a nadie, solo a sí mismo. En la siguiente parte, una pregunta directa va a desafiarte. ¿Estás realmente dispuesto a aplicar todo esto, o vas a seguir viviendo a medias? En algún momento de la vida, todos nos encogimos para encajar. Nos callamos para agradar. Pedimos perdón por ser intensos, sensibles, diferentes. Pero llega un punto en que el alma empieza a ahogarse, y el silencio ya no protege, solo enferma. Hoy escuchaste verdades que tal vez llevaban años guardadas dentro de ti. Verdades que ya no necesitan esconderse. Porque ya no tienes que vivir a medias, con miedo a ser malinterpretado. Si algo en este vídeo te tocó, si alguna parte de ti fue recordada de quien ya fuiste, deja aquí en los comentarios. Mi presencia ya no será moldeada por el miedo. Escribe como quien se escribe a sí mismo. Como un voto. Una decisión íntima. Un reinicio silencioso. Y si quieres seguir caminando con nosotros en esta jornada de conciencia y libertad, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Los próximos vídeos seguirán tocando ese lugar que el mundo no suele alcanzar, pero que, en ti, aún late. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.